Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. A Fabiola, por supuesto, por hacer que repita esta conferencia. Y es algo relajado, realmente esto no es una conferencia ni una disertación académica. Debo hacer la aclaración porque esto simplemente, esta es la historia y el testimonio de este maravilloso proyecto, el trayecto de llegar hasta el día de hoy, en el que estamos en la construcción de las memorias dentro de este espacio maravilloso dedicado al maestro Fernando Peña de Filló. Y esta conferencia, como comentó don Manolo, se llama ¿Cómo se creó el Museo Fernando Peña de Filló? Historia y testimonio. Y lo que voy a hacer es que voy a contar, he dividido como en 3 momentos esta conferencia, esta presentación, que conferencia suena como un nombre como muy ambicioso quizás. Y el primero precisamente es sobre este jovencito que está aquí. Este joven es un joven que nos da el testimonio de que desde muy jovencito, desde niño, se dio cuenta que él no le interesaban las cosas como todos los niños, jugar. Él tenía una intención siempre de viajar en un mundo entre los libros de la biblioteca de su padre. Cuenta que le encantaba irse, en vez de ir a clase, se escapaba a la playa de Güivia a ver las olas. Y él decía, y él lo comenta, que él no era un niño normal. Él decía que él tenía una sensibilidad, tenía otros intereses. Pues este joven, aproximadamente en el año que Max Powell, famosísimo y distinguido fotógrafo dominicano, le toma esta fotografía, nace este otro jovencito que el joven anterior lo pinta y le hace ese regalo por su primer cumpleaños. Y de esta pintura, bueno, y por supuesto de una relación muy especial, es la relación de don Fernando Peña de Filló y don Manolo Jasuri Peña. Un sobrino, querendón, como dice él, que desde que era jovencito le interesaba mucho el oficio de su tío y conocer de lo que hacía. Y desde joven comenzó a adquirir piezas y obras de su tío y también a casi apoderarse de la que eran de su seno familiar también, de que con ese sentido de pertenencia de un patrimonio en su familia. Y es el motor y realmente la razón por la cual estamos hoy en este espacio, en el Museo Fernando Peña de Filló. Pues entonces, hay un segundo momento que es cómo yo entro en la película y en la historia de este museo. Y realmente lo que me trae aquí es una feliz coincidencia. Ustedes quizás han visto esta imagen. Esta es la casona donde está hoy día la Universidad Iberoamericana, de donde yo soy egresado y también donde yo actualmente doy clases en la Escuela de Arquitectura. Y en esa residencia, hace casi 2 años, yo fui un voluntario a hacer una investigación sobre la historia de la casa que pertenecía a la familia de la familia Peña de Filló, y invitamos a una señora muy especial, a UNIBE, a la señora Elsa de Jasuri, quien es la hija menor de la familia bueno, medio, de la familia Peña de Filló, y ella, fue muy emocionante la visita de doña Elsa en UNIBE. La recibimos con un grupo de autoridades allí, en el cual la grabamos y todo, los recuerdos de ella en esa casa, y ahí estábamos con los lagrimones casi, cuando ella nos contaba que bajó desde esa escalera vestida de novia, y que esta era la habitación de aquí de mi papá, y esta era la biblioteca de mi papá, y o sea que fue un momento muy, muy bonito en el que vivimos ahí, pero en ese momento ella me dice, ¿tú tienes una tarjetita? ¿Yo soy arquitecto? Yo sí. Mi hijo está buscando a alguien que lo ayude con algo de un museo para mi hermano,
pero yo no había hecho la conexión que era Fernando Peña de Filló, porque siempre se menciona esa casa como la casa de Manuel Arturo Peña Valle. Entonces, como mi relación ahí era como, bueno, Peña Valle era el de esa casa, yo no sabía la relación que había con Peña de Filló, quien era un personaje en el arte dominicano que nosotros admirábamos muchísimo. Entonces, yo me olvidé de eso, pero le llevé a doña Elsa, ese día, tuve un gesto con ella de que algo me traía a este lugar también a través de una fotografía de la casa de mis abuelos paternos. Esta es la residencia de la familia Martínez Pitaluga, del lado de mi padre, y encontré en esos días que era la entrevista con doña Elsa, encontré esa fotografía que era durante la construcción, lo documentó mi abuelo, la construcción de su casa, y se veía en el fondo, arriba se veía la casa de los Peña Valle. De alguna manera, yo quise tener este gesto con doña Elsa porque fue como una coincidencia en ese momento, y ella me dice como que, wow, entonces tú eres hijo de bueno, entonces por ahí toda la cosa. Entonces, eso para mí tenía un significado, antes de yo saber que iba a llegar aquí, del encuentro maravilloso durante una investigación sobre la casa donde está Unive. Y entonces, yo me olvidé de eso, y entonces recibí una llamada como 2 semanas después, y yo dije, bueno, me llaman a la oficina, entonces sí, buenas, yo soy Manolo Azuri, sí, le estoy llamando porque mi mamá me dio una tarjeta. Sí. Entonces ahí comenzamos a hablar. Don Manolo me llama. Entonces ahí, bueno, una conversación un poco larga. Ahí se da cuenta, que tú eres hijo de fulano, no sé qué. Ok. La cuestión fue que nos reunimos y empezamos a trabajar prácticamente seguido. Empezamos a trabajar. Y inmediatamente, y la emoción, por supuesto, de empezar a trabajar en un proyecto dedicado al maestro Fernando Peña de Filló, nos causó muchísima ilusión, porque como fan de Papo, como cariñosamente le llamábamos, yo soy un fanático del arte dominicano, y yo había ido en el 2009 a ver una exposición de él en el Centro de León, maravilloso, una exposición retrospectiva que duró unos cuantos meses allí, y bueno, que en unos cuantos años después me haya caído un proyecto con esa oportunidad, fue la verdad maravilloso. Y empezamos en un momento donde comenzamos a estudiar y a adentrarnos en los textos que se habían escrito sobre él, y por supuesto a comenzar a conocer la colección, y empezar a generar un concepto para este espacio. Y siempre pensamos este espacio como un canvas donde la expresividad, la mística de su obra sea el protagonismo. Y bueno, pasan unas cuantas cositas adelante que voy a contar hasta llegar al día de hoy. Y comenzamos a discutir, que, bueno, vamos a hacer un logo. Yo digo, bueno, me gustaría diseñar un logo, cómo pensar, qué puede ocurrir. Todavía no sabemos si le iba a ser una casa cultural o una casa museo, si iba a ser, cuál era la naturaleza bien definida. Y don Manolo y yo, en 2.500.000 reuniones, íbamos trabajando, íbamos avanzando poco a poco, y fuimos puliendo el asunto. Fue tomando ya museo. Papo siempre comentaba lo que él quería, que no, que tal cosa. Siempre estuvo como en el camino, estuvo muy con nosotros, hasta llegar al logo actual. Pues este primer strike fue una historia, es una historia que casi nadie se sabe, que nosotros hicimos un proyecto previo a este. Y fue una casa que ya se había alquilado. Cuando yo llego a la película, don Manolo ya estaba determinado a hacer el proyecto, y por eso todo fue como se alinearon los astros, y yo llegué, él tenía contrato y todo firmado de este inmueble, el cual tenía que ser remodelado. Y bueno, lo que hicimos seguido fue hacer un proyecto, planteamos cómo sería la idea de ese museo, cómo se instalarían las obras, y por supuesto presupuesto y todo. Yo trabajo de la mano con un ingeniero socio llamado Rudecindo Valenzuela, que preparamos todo la parte técnica para presentar el proyecto y todo. Y
hicimos una determinación de materiales. Bueno, estaba bastante bonito el proyecto. Le presentamos y le vendimos el proyecto a los clientes. Bueno, estaban todos muy contentos. Pero lo que ocurre ahora es que nos paralizan el proyecto o nos deniegan el permiso, nos niegan el permiso de ese proyecto porque la casa en la cual habíamos alquilado, no sabíamos que tenía un impedimento en patrimonio porque los propietarios habían hecho una última intervención que no había sido muy cristiana, digamos. Fue una intervención violatoria, hicieron muchísimas fechorías allí y por supuesto a ellos no les interesaba que ahora vinieran a premiar, ya que habían arrendado ese inmueble, para aprobar un proyecto ahí. Por supuesto, esto fue una catástrofe para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Ya nosotros estábamos tan entusiasmados viendo cómo se iba armando el proyecto. Entonces, empezamos a buscar, eso fue un viernes, nos pusimos a buscar en la zona colonial. Yo le decía a don Manolo, por aquí, por el centro de la zona de esta zona por aquí es muy difícil, todo está tomado. Entonces yo aproveché, yo dije, bueno, yo me voy a coger un break, me voy de fin de semana, lo dejo aquí, don Manolo, yo me voy a ir, no específicamente con ese traje de baño, pero me fui de fin de semana a botar un poco el golpe, y lo dejé a él aquí. Entonces, él se queda en la capital y me dice que un domingo, unos pantalones cortos, más o menos como eso, él salió en búsqueda de ver qué encontraba en el panorama. Yo regreso de mi viaje de fin de semana y al otro día recibo una llamada, el lunes temprano recibo una llamada y me dice, Alex, creo que encontré algo. Y dije, ¿cómo? Pero este hombre estaba activado en el fin de semana, porque yo me fui el viernes con la problemática que vimos algunos inmuebles para alquilarlo y no sé qué. Bueno, entonces llegamos aquí. Yo casi no me creía la ubicación, bueno, al frente de la Regina, o sea, ¿cómo va a ser? Y entramos aquí y encontramos este inmueble que era la residencia de un norteamericano que estaba retirado, recientemente había fallecido, que era el dueño de esta casa y la propiedad de al lado, estaba amueblado de una forma bien extraña, había una sala, esta era la habitación. Precisamente yo estoy parado donde está más o menos la mesita de noche. Y entonces estaba en muy buen estado. Los pisos desde que entramos fue como amor a primera vista. Habían unas cuantas cositas, bueno, que hay unos postes de luz, que hay que hacer unos arreglos. Esta era la condición de la casa cuando llegamos. Y el patio, ese que ustedes ven ahí, que no se parece mucho, pero más o menos, era este patio en el que tenía muchas incrustaciones de falso histórico. Y decidimos entonces, inmediatamente ya yo tenía una idea de qué podía hacer esto. Don Manolo no entendía nada de esas ideas, como muy abstracto, como que tú crees que tiene potencial este asunto, o sea, él no sabía bien, pero yo tenía mucha fe en que esto podía salir algo muy, muy interesante de aquí. Esto era más o menos los detalles que algunos de estos elementos conservamos en el inmueble remodelado. Había un baño, lo que es la oficina hoy era un baño y un patiecito en el que luego intervenimos, pero aquí entonces preparamos un informe de las condiciones que estaban en febrero de 2014. Eso es casi un poquito más de un año. Presentamos y prácticamente entramos, en enero fue que entramos a trabajar. Y la situación de los techos, las filtraciones y las cosas que había que corregir muy delicadamente, ¿no? Y el proyecto arquitectónico, entonces comenzamos a investigar sobre el inmueble que había aquí antes, cómo era en la esquina, incluso hubo un colmado hace unos años, y comenzamos a entender un poquito cuál es la dinámica de este espacio, esta fotografía que encontramos de los años 60, en el que se ve más o menos las proporciones de las aperturas. Esta es la calle José Reyes, y entonces planteamos un proyecto arquitectónico con la lógica ya de mantener y respetar el patrimonio inmueble lo más que se pueda y plantear las dos crujías que dan hacia la Padre Villini, el martillo que da hacia la José Reyes y el patiecito que articula un anexo que ya estaba allí. Encontramos una escalera y una terracita arriba,
Y bueno, así fue que presentamos el proyecto, pedimos nuestros permisos y entonces seguido empezamos a trabajar, no hubo problema, todo el mundo del patrimonio estaban encantados de que este tipo de iniciativa se diera aquí. Y entonces, por supuesto, empezamos el tema de la iluminación, los pisos fue un ejercicio muy interesante también porque encontramos una maravilla aquí y había que diseñar unos pisos que tuviera concordancia con lo que ya existía. Y eso fue un proceso también bellísimo en el cual en Aguayo, que nos ayudaron con esto, diseñamos los colores con patrones que ellos tenían por allí y entonces ubicarlos allí, hicimos las pruebas de cada uno de ellos, los colores, consultarlo con el artista también, si estaba de acuerdo. Él decía que sí, que estaba de acuerdo con lo que estábamos haciendo y opinaba también. Este fue uno que se hizo aquí en la sala de consulta y este es en la oficina. Pero bueno, los detalles del patio que vamos a hacer en el patio, diseñamos estos maceteros que nos lo hicieron artesanalmente en Bonao, y luego entonces hicimos algo bastante sencillo. Queríamos tomar algo de la memoria de lo que existía antes en la casa, con un follaje que caía justamente en la escalera, pero mantuvimos bastante sencillo y minimalista el patio. Una importantísima, como primer Picasso que hicimos aquí con el maestro Papo, el señor Jasuriegui le está enseñando todo lo que vamos a hacer. Le presentamos allí en ese patio que era bien oscuro antes porque tenía muchos árboles. Entró como un rayo de luz desde la puerta principal y ahí le presentamos, en esa mesita le presentamos el proyecto. Él estaba encantado con todo lo que estaba viendo, aquí con doña Elsa. Y bueno, empezamos entonces el proceso de restauración y construcción de lo que vemos el día de hoy. Lo primero que yo decidí hacer le dije al ingeniero, vamos a eliminar todas esas jardineras, los falsos históricos, que es esa práctica que le inyectan a los inmuebles para parecer que tienen como 500 años. Y bueno, vamos a empezar a trabajar. Ahí estamos desmantelando todo, haciendo trabajo cubriendo los techos. Por ahí está el ingeniero en el borde del edificio buscando problemas. Entonces, comenzar a trabajar seguido en la parte interior también, en repañetar y proteger las paredes en el interior. El patio decidimos irnos por algo bastante sencillo también, con iluminación, como ya ustedes algunos pudieron ver, y el tema de la jardinería bien sencilla. El patio prácticamente se mantuvo con la misma morfología, cambiar el techo en la terraza en el segundo nivel, que no se utilizaría ese espacio no se utilizaría para obras de arte, porque es una cosa chiquititita, es prácticamente un espacio para compartir un grupito allá arriba. Y bueno, por supuesto, la fachada, la acera, reconstruir la parte que nos pertenecía, hacer los colores, varias discusiones, que si yo vendría con el concepto de que, bueno, un color que sea fuerte, que represente con bastante personalidad el trabajo del maestro. Él decía, bueno, un poquito más anaranjado, un poquito más rojo, y ahí llegamos a un acuerdo, y entonces, por supuesto, quedamos encantados cómo se veía al final. Ahí hicimos las pruebas y estamos terminando ahí de concluir. El tema de la baranda es una historia graciosa porque él no tenía baranda la casa cuando empezó la casa, a las veces que vino a la casa, y hizo mucho hincapié, y quiero que tú me mandes el detalle de la baranda y mándame la baranda. Entonces como que le gustaba mucho ese tema. Entonces tuve que hacer como un Photoshop sin tener la baranda armada, y le mandé un detalle. Bueno, estaba muy contento y dijo, denle para allá. Finalmente, el tema de colocar las letras en la fachada, nos metimos en
taller de herrería para que la letra la doblaran como tenía que ser, porque tenía que ser fidedignamente las proporciones de la letra, todo ese tipo de detalles. Y bueno, la parte de la curaduría y la museografía, tuvimos la gran dicha de entra a este trípode, ¿cómo que dice usted? ¿Qué usted le llama? A la trilogía. Este pilar importantísimo a la hora de ya empezar a trabajar con el tema de la curaduría y saber qué vamos a hacer dentro de la colección, qué vamos a hacer con la primera exposición. Y ahí entra doña Marián, una persona muy especial que la verdad que ha sido todo un privilegio trabajar con ella, como dice don Manolo. Donde las obras estaban almacenadas en varios sitios y entonces tuvimos varias reuniones. En este caso nos acompañaba doña Elsa, Carlos, el hijo de don Manolo, y estuvimos viendo todo lo que podíamos, parte de lo que tiene la colección. Esta colección familiar tiene aproximadamente sobre los 250 obras, porque muchas de ellas tienen un formato enorme como este que ustedes están viendo aquí. Y esto es un espacio pequeño, entonces comenzamos a ver de obras que fueran llamativas, que fueran frescos en la exposición, y doña Marián comenzó a ver qué podíamos hacer para esta primera, a conceptualizar, ¿no? Y bueno, este proceso, otras reuniones y otras reuniones y otras reuniones, que si esto, que si lo otro, entonces luego que don Papo mandó un cuadro que él quiere que esté en la exposición y ya nosotros ya habíamos curado la exposición con un tema, que es el tema que ustedes ven aquí, que es de los paisajes y obras recientes, pero entonces él dice, bueno, quiero que incluyan otro que pinté, pero no tiene nada que ver con la exposición, entonces nosotros buscándole la vuelta. Y por supuesto, bueno, nuestro trabajo como arquitecto ya trasciende el oficio y empezamos a involucrarnos en absolutamente todo lo que tiene que ver el museo para llevarlo al final de su apertura. Es cuando también estamos involucrados en la museografía, saber dónde va cada cosa, por qué ponerlo aquí. Y hay una historia de ese cuadro que ustedes ven ahí oscurito, pero es esa obra que está ahí, que don Papo cuando lo vio colocado el día de la inauguración, dice, wow, pero yo concebí ese cuadro como un tríptico horizontal y siempre lo se puso horizontalmente. Sin embargo, o sea, no pudo haber quedado mejor ahí y ahora me gusta más vertical. Eso por supuesto nos puso contentísimo a nosotros porque son de las decisiones que uno toma por el espacio. Y él es que estuvo aquí hace 2 días, en algo que le voy a contar un poquito más tarde. Estando en esta sala, volvió y miró y me hizo el mismo comentario. Me dice, wow, me encanta cómo se ve vertical. Y bueno, para seguir adelante con la puesta en marcha de esto, estuvimos investigando también las obras de hacer una línea de tiempo. Nos tocó también hacer una línea de tiempo del proceso de su obra, que se ve claramente desde la abstracción, sus primeros años, y hasta la figuración. Las figuras, aparecen también otros cuadros abstractos, hasta los últimos que ha pintado, para ser incluidos en los catálogos que se van a imprimir, también para la parte de los textos, terminar los textos y jalarle las orejas a doña Marián, a don Manolo, tienen que mandar los textos, que la traducción, toda esa parte de coordinación, que ellos fueron muy cumplidores con las tareas que le poníamos. Y bueno, al final montar todo esto y tener la exposición lista para la exposición, para la inauguración. En la salita de allá ustedes van a encontrar, en la sala de consulta, esta exposición que hicimos como una línea de tiempo también, pero con fotografías de momentos importantes en la vida del maestro Peña de Filló, hasta la última visita que nos hizo antes cuando ya estaba colocado el nombre y todo de su museo. Y este es el resultado final, que ojalá que ustedes lo vean. Y ya cuando estábamos casi listos, por aquí se apareció él y entonces le dimos el tour cómo estaba todo, cómo estaba ya casi antes de montar los cuadros. Le pareció, como ya le dio el visto bueno de cómo se estaba desarrollando todas las actividades. Tuvimos una jornada bellísima. Ahí estaban ellos discutiendo sobre
esa escultura que está ahí, que es una pieza que pertenece a esta colección también, en el cual es un regalo, es una réplica de la Victoria Samotracia que se encuentra en el Louvre, y fue un regalo de don Américo Lugo a don Manuel Arturo Peñavalle. Es ya tiene un poquito más de 100 años ¿sí, verdad? Y solamente hay dos de esas réplicas. Este está en proceso de restauración precisamente ahora. Doña Marian va a disertar sobre la pieza original en el Louvre con una réplica hermosísima en yeso, que hay que verla en vivo para no tocarla, pero verla. Y la vamos a tener aquí desde que llegue del doctor, que está en restauración. Y ellos estaban, al maestro Papo quería y decía que él quería que tuviera en el fondo. Y entonces, ¿cómo le explicamos de que eso es de yeso, que eso se puede mojar, que si se moja, que si... Y entonces yo le decía, yo quiero como un follaje en el fondo para que se vea verde cuando uno entre. Bueno, ahí estábamos poniéndonos de acuerdo. Y ahí estaban ellos en esa discusión. Después se le acabó. Se le pasó después y aceptó lo que propusimos. Pero entonces, al principio de año hicimos un viaje a Jarabacoa, donde le fuimos a hacer una sesión de fotos con el fotógrafo amigo nuestro y también pariente, Ricardo Piantilli Azuri, quien fue una dinámica muy chévere allá en su casa. Lo pusimos de mojiganga, posando, y él, bueno, ustedes me tienen aquí de relajo, y fue un momento chulísimo. Terminamos al final almorzando con queridos amigos como Rafael Emilio Yunen y su esposa, que nos acompañaron también, muy, muy queridos amigos de don Papo. Y bueno, las fotografías que salieron de ese viaje la hemos utilizado como parte de todo este proceso de los catálogos, etc. Los retratos son algunos de los trabajos que hicimos para el museo. Y bueno, ya al final, doña Marian, don Manolo y yo ajustando todos los detalles. Mientras tanto, Papo estaba muy atento al WhatsApp, porque en este proceso completo nosotros estábamos mandándole audio, y entonces él respondía: aquí le habla el faraón de la montaña, me parece muy atinado tal decisión, quiero que me mande una foto de tal cosa. Y así nos pasamos nosotros este proceso, muy chévere, una persona que tiene casi 90 años, con ese sentido del humor y esa energía. Bueno, la verdad que disfrutamos muchísimo todo eso, y ya hasta el último minuto ya estaba todo listo, pero por supuesto había que hacer más cosas y más cosas. Bueno, que hay que hacer una página en Facebook, que hay que hacer una página en Twitter, Instagram, como las redes sociales como lo manda el día de hoy, caerle atrás a la impresión de los catálogos, todo las invitaciones, la logística de no sé cuántas invitaciones. En eso yo me iba de viajes, finalmente en la luna de miel que no pudimos hacer el año pasado, estaba justamente una semana antes de la inauguración, pero yo dejé todo esto aquí, y gracias a Vivian, la arquitecta que trabaja conmigo, don Manolo y el equipo, que salieron adelante con toda esta tarea que yo le dejé, 4 imprentas, logística de 400 invitaciones, etcétera, etcétera, pero ellos salieron adelante y quedó todo muy bien al final. Tienen que pasar por allí y apuntarse en una listita que hay allí al final para que busquen los catálogos, que vale la pena que lo tengan. Pero este es un trabajo en proceso, como comenté. Hay muchísimas cosas que pensamos hacer en el futuro. Desde ya hemos diseñado un primer programa de actividades culturales, en el cual don Manuel le va a comentar a la despedida. Pero se van a hacer muchísimas cosas aquí, y de alguna manera hemos estado... no podemos irnos de aquí, de este sitio, porque ha sido la entrega tal de este proyecto, que no es un proyecto de arquitectura normal. Realmente nos motiva muchísimo a seguir colaborando. Dentro de estos proyectos ya ha aparecido, y debo hacer el anuncio oficial, que a don Fernando Peña de Filló se le va a dedicar la Bienal de Artes Visuales de este año, que comienzan ahora en agosto. Hace unas semanas acaban de anunciar el comité organizador. Precisamente en estos días tuvimos
filmando un documental en el marco de la Bienal, que tuvimos aquí la dicha de compartir con unos jóvenes. El director es Héctor Manuel Valdés, el hijo de Doña Fiori, y tuvimos la dicha de compartir con un grupo de muchachos bien jóvenes y haciendo un trabajo maravilloso en un documental que próximamente lo van a ver por ahí. Y bueno, el museo va a seguir en crecimiento en proyectos, pero también un proyecto importante que estamos en proceso de acreditarnos como parte del ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, y por supuesto queremos ser parte de eso, y eso nos da una posición importante en el mundo de los museos a nivel global. El resultado final, ya ustedes están en este espacio, es como quedaron las imágenes finales y la bellísima exposición titulada Obras de Hoy, que habla sobre todo de una serie de obras del paisaje llamado Paisaje de mi Interior. Muy interesante este detalle. Ese cuadro que ustedes ven, esa obra que ustedes ven en el fondo de la sala de consulta, que se ve desde donde yo estoy parado hacia allá, es la obra que es una excepción de esta exposición. Es una obra que el maestro pintó, fue la última obra que él pintó en el 2014 y él quería que estuviera presente aquí. Y eso fue que nosotros nos la buscamos para colocarlo en un sitio que esté aparte, pero esté aquí. Incluso le pedimos que nos diera una aclaración de qué se trataba esa serie y ese cuadro que se llama Elegía, y él cuenta ahí de que es una reflexión sobre rostros tristes y lo que está pasando con el mundo, las guerras, los enfrentamientos por temas religiosos, etcétera, etcétera. Y es un texto bastante interesante que vale la pena que ustedes lo pasen por ahí a leerlo. Y bueno, los espacios quedamos todos muy conformes como estaban. Y por supuesto, la gran noche de Papo fue la apertura finalmente de su museo, donde él recibió muchísimos felicitaciones de muchísima gente que lo quiere, que lo admira, y esa noche fue su gran noche. La verdad que de todo esto no hay forma de expresar lo que simbolizó una llamada al otro día, en el cual él casi como 25 minutos, como son las llamadas de él, expresándome lo que él sentía, que él se sintió como un artista verdaderamente, ya no me acuerdo cómo fue que me dijo, inmortalizado, consagrado fue la palabra que él utilizaba. Él decía, yo no puedo hablar así quizás. Y yo, pero caramba, Papo, no sea tan modesto, porque por supuesto que eres un gran artista, y él me estaba comentando, y no tengo palabras para comentar lo que sentí ese día, de ese agradecimiento y lo que era ser parte de este proyecto. Pero, y lo he hecho y lo he dicho, que esta experiencia a través de trabajar con un grupo de profesionales y sobre todo de una familia alrededor del maestro Fernando Peña de Filló, me hizo pensar en mucho y reflexionar sobre el tema y el concepto de la familia, y muchas congruencias con mis experiencias personales también, con mi familia, el apego a la memoria de mis abuelos, de mis bisabuelos, como también lo es para el señor Jasuri, quien es presidente de la Fundación Manuel Antonio Peña Valle y la Fundación Fernando Peña de Filló, y comentándolo con mis amigos de que cómo explicarles lo que ha sido esta experiencia, aparte de tratar de hacer un trabajo lo mejor posible dentro de nuestro oficio, pero también explicarle la entrega y el honor que ha sido ser parte de un proyecto como esto, y pensando también mucho en de dónde venimos, a dónde vamos, qué dejamos aquí, nuestro ejemplo, el ejemplo de nuestro trabajo, y sobre todo el mantener en este espacio la vibra y el ejemplo de vida que nos ha dado el maestro Fernando Peña de Filló. Una persona callada, tímida, que nunca le interesó, no le interesaron las cámaras, le interesó la fama,
y que hoy día él tiene la dicha a través de su familia, que lo reconoce con un espacio como este museo. Seguro se me olvidaron muchísimas cosas, no sé qué más decir, pero la verdad que ya no tengo más nada que compartir porque creo que lo dije todo. Muchísimas gracias.